Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A partir de ahora, el presupuesto nacional para el año 2018 que ya ha sido anunciado por el gobierno de República Dominicana. Y tenemos como invitado para tratar el tema al profesor Antonio Siriaco, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias. Como anunciamos, nos acompaña el profesor Antonio Siriaco, decano de Economía y Ciencias Sociales de la UAS. Bienvenido, profesor, de nuevo. Bueno, bienvenido, Gustavo. Siempre estamos aquí, como dicen, al pie del cañón. Ah, sí, muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión le hemos invitado porque el gobierno central ha anunciado ya el proyecto de presupuesto, anteproyecto todavía, Claro. para el año 2018. En cuanto al volumen, hay una variación más o menos importante, porque de 700.000 y tantos millones pasamos a 800.000 y tantos millones. Son casi 103.000 millones adicionales. Pero usted le ha echado ya su primera ojeada y estoy seguro que habrá detectado algunos aspectos que deben ser resaltados. Me gustaría que me explique. Mira, como tú has dicho, Gustavo, el presupuesto o el anteproyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del 2018, básicamente tiene un monto de 816.000 millones 500 y algo, ¿verdad? Y si uno lo compara con el presupuesto que se está ejecutando y el que se formuló para este año 2017, hay un incremento de alrededor de 103.000 millones. Cuando uno observa básicamente los diferentes elementos que componen el presupuesto, hay un déficit de alrededor de 86.999. Uno lo redondea a 87.000 millones. Casi es el mismo que el año que se proyectó para este año 2017. La diferencia es alrededor de 0.1 puntos porcentuales. Es decir, que para este año 2017 el déficit con respecto al PIB es alrededor de 2.3 y para el 2018 2.2. Ahora, perdón, en ese aspecto, ese porcentaje en términos de volumen, ¿estamos hablando de 200.000 millones de pesos? No, estamos hablando del déficit de alrededor de 87.000 millones de pesos. 87.000 millones de pesos. Redondeando. Entonces, pero cuando uno ve el componente del financiamiento del déficit, que yo creo que eso es lo más quizá preocupante, que es lo que en el presupuesto se le llaman las fuentes financieras, de donde el gobierno va a obtener buscar el dinero para financiar el déficit y además amortizar deuda anterior de préstamos que se han tomado. Estamos hablando que todo el financiamiento es alrededor de 216.000 millones de pesos. Es decir, cuando uno observa ese monto, que es un monto bastante grande, representa alrededor del 35% de los ingresos que el Estado va a recibir, obviamente que el peso del financiamiento, tanto interno como externo, es cada vez muy grande, ¿no? Y ha sido una tradición en los últimos años. Hay que decir que durante los últimos 10 años, a partir básicamente del 2008, porque en el 2007 hubo un superávit, incluso de alrededor del 0.5%, pero a partir del 2008 solamente son déficits, y esos déficits hay que financiarlos, y hay que financiarlo con recursos tanto internos como recursos externos. El gobierno había venido financiando gran parte de los déficits del sector público, básicamente con bonos soberanos o con una financiación externa, pero bonos soberanos. ¿Por qué? Bueno,
el entorno internacional, las tasas de interés eran tasas de interés muy bajas, producto de la crisis financiera a nivel internacional, y eso le daba cierto nivel de holgura al gobierno de buscar un financiamiento barato en dólares, y eso no presionaba en un momento determinado las finanzas públicas. Pero después que la situación a nivel internacional se ha venido regularizando, esta situación ha venido cambiando. Para que entendamos un poquito, claro. En Estados Unidos se propició, sobre todo la administración Obama, que tomó el país con una grave crisis de la administración Bush. Había que incentivar que el dinero, en lugar de estar en los bancos, fuera la inversión. Así es. Para dinamizar la economía, crear empleos. Así es, así es. Eso hacía que en Estados Unidos no fuese negocio simplemente depositar dinero. Y esos capitales salieron por el mundo a buscar lugares donde depositarse que le pagaran mejor. Así es. Y uno de esos lugares es República Dominicana. La República Dominicana, mira. Que se utilizaba entonces el bono, comprar bono del Estado Dominicano. Así es. Y algo muy importante, las tasas de interés reales en la República Dominicana durante los últimos años han sido tasas reales altas, por característica misma de la política monetaria. Tú sabes que tanto Hacienda como el Banco Central emiten certificados, en este caso el Banco Central certificados financieros, y Hacienda emite bonos y títulos de deuda a un nivel y a una tasa muy atractiva. Esos fondos, básicamente esos certificados, quienes los compran básicamente son las AFP con los fondos de pensiones. Esos son los internos. Los internos, y en cierta manera eso ha venido a financiar parte del déficit del sector público. Entonces, tú tienes dos casos: tasa de interés muy alta a nivel interno, a nivel real, y tasa de interés muy bajita en el entorno internacional. Como tú has dicho, esos capitales prácticamente salen de Estados Unidos, vienen a la República Dominicana con un diferencial de tasa de interés bastante importante, y eso es evidente que ha venido a financiar también al gobierno. El gobierno podía emitir bonos internacionales, lo vendía básicamente con un diferencial bastante atractivo, y eso en cierta manera financió una parte. Pero hay un cambio de señal. Pero hay un cambio de el señal. El presidente Trump quiere el retorno de esos capitales. Así es, así es. Y parece que se ha puesto de acuerdo, aunque la Reserva Federal es bastante independiente ya, pero han enviado señales de ir subiendo poquito a poco los tipos de interés para atraer esos capitales que salieron. Entonces, esa situación, ese cambio en el entorno internacional, es obvio que eso tendrá y tiene repercusión en la República Dominicana. Por ejemplo, el presupuesto del año 2018 tiene estimado emitir alrededor de 2.100 millones de dólares en bonos soberanos. Eso es equivalente a más de 105 mil millones de pesos. ¿Qué ocurre? Bueno, que sencillamente esos bonos se van a colocar en el momento más adecuado. Yo creo que posiblemente a principio de año o a final de año sea el momento más el momento más adecuado, porque yo entiendo que posiblemente antes de finalizar el año 2017 pueda haber aumento de nuevo en las tasas de interés. Las tasas de interés están en una horquilla entre alrededor de 0.75 y 1%. Y es evidente que cualquier incremento en las tasas de interés, y el gobierno no ha colocado esos bonos, entonces eso es lo que hace que aumente el coste de la emisión de esa deuda, y trae como consecuencia que luego entonces, cuando se formule el presupuesto de nuevo, el peso de la deuda seguirá incrementándose. Entonces, hay un elemento importante que nosotros tenemos que colegir de todo esto. Es obvio que el margen, la holgura al gobierno se le ha venido estrechando. Y todo ese modelo de crecimiento sobre la base de un nivel de endeudamiento bastante, que ya en cierta manera es alrededor de casi un 52%. Los últimos cálculos que hemos hecho en la Escuela de Economía nos dan casi un 52%, 51 puntos y algo, si tú incorporas la deuda del Banco Central. Sí, porque es una deuda, como dicen, cuasi fiscal, al final la paga el fisco. Como que es una carga. Es una carga. No, y además hay que tomar en consideración todo el financiamiento que el Banco Central, que le hace el gobierno a través del presupuesto del Banco Central, que
siempre, por lo menos en los presupuestos, estiman no menos de 50.000 millones de pesos, aunque muchas veces no lo cumplen, pues, evidentemente. Es decir, que ya estamos llegando a que la mitad del presupuesto tenga que destinarse a pago de compromiso de deuda interna o externa. Exactamente. Para que los amigos televidentes tengan una idea más clara, que supongamos que cualquiera en su casa, si gana 10.000 pesos, tenga que pagar por lo menos la mitad, 5.000 en deuda. Así es. Iría forzada esa casa. Muy forzado, porque es obvio que eso te quita recursos para tú incluso mejorar tu calidad de vida, para tú lo más hasta seguro, para cumplir con lo habitual, cumplir con los compromisos que son fijos. Y ese es el gran problema. Mira, por ejemplo, el presupuesto del 2018 en cierta manera reconoce la situación de ralentización que la economía dominicana durante el primer semestre del 2017 ha tenido. Y te voy a explicar por qué, le voy a explicar por qué. En un sector importante que tuvo una caída en esta primera parte de la economía fue el sector construcción. El sector construcción cayó alrededor de casi 2.9%. Y el gasto de capital del gobierno central cayó casi un 5%. ¿Qué entonces hicieron en la formulación del presupuesto? Bueno, que el gasto de capital sencillamente lo han incrementado un poquito, representa el 15% del total de gasto, pero eso lo han concentrado en el sector construcción. Si tú analizas los proyectos, por ejemplo, el megaproyecto habitacional del barrio Domingo Sabio, eso es construcción de vivienda. Y está la ciudad Juan Bosch, que viene la etapa de Santiago también ahora. Exactamente, está la ciudad Juan Bosch. Pero de los 152.000 millones de pesos que se van a destinar al 4%, que es el 4% a la educación preuniversitaria, una gran parte de ese gasto es para seguir construyendo nuevas escuelas. Entonces, y eso es construcción. Fíjate que el gobierno en ese sentido está reconociendo que verdaderamente yo creo que se le fue la mano. Porque si hay un gasto, vamos a decir, que contribuye, que tiene un efecto multiplicador, que en cierta manera aumenta la capacidad productiva de una nación, es el gasto de capital. Yo creo que ese gasto tú no lo puedes dejar que se derrumbe. Y entonces eso tiene un efecto también en otros sectores. Sector construcción es un sector que verdaderamente tiene un efecto multiplicador y de arrastre. Y entonces, obviamente que esa situación, con el presupuesto del 2018, se trata de revertir. Entonces yo creo que esa situación del presupuesto, cuando uno lo analiza, es obvio que el componente de la deuda pública cada vez más pesa y le quita recursos al gobierno para hacer inversiones. Ahora bien, profesor, porque eso se ha discutido mucho, claro, hay algunos muy optimistas que son de la escuela que dicen no, todavía el país tiene capacidad de endeudarse y pagar y mantener cierto dinamismo y capacidad de rejuego, ¿no? de poder hacer tomo aquí, pago allí. Incluso hacen un ejercicio que nos comparan con un país como Japón, una superpotencia, y dicen, yo ven tanto, España llegó a 100% del PIB, pero nosotros no creo que seamos una economía de tanto peso en el mundo como para darnos ese lujo. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, dicen, bueno, Japón, pero el perfil de la deuda de Japón es diferente. O sea, todo el endeudamiento de Japón es con ellos mismos, generalmente es deuda interna. Y fíjate que en este presupuesto el gobierno va a destinar alrededor de 70.000 millones para bonos. Le autorizó a Hacienda emitir 70.000 millones en letras que son bonos internos. Pero cada vez más el gobierno está tratando de cambiar el perfil de la deuda. Es decir, como hay un riesgo cambiario importante, y hay un riesgo de tasa de interés con la deuda en dólares y también hay riesgo de devaluación, y como las tasas de interés van aumentando, entonces el gobierno está tratando de moverse hacia el endeudamiento de los bonos internos, porque es en peso, básicamente, y es con entidades que están
en la República Dominicana, no son entidades, ¿verdad?, extranjeras. Pero eso puede tener otro efecto también. No, eso, no, obviamente. Lo que está ocurriendo, fíjate, por ejemplo, cuando tuve el proceso de ralentización de la economía durante el primer semestre, la inversión privada cayó. Claro, porque para un Entonces, banco es mucho mejor claro, colocar en esos instrumentos y no tomarse el riesgo de financiar nada. Entonces se da lo que en economía se le llama un efecto desplazamiento de la inversión de la inversión privada. O sea, la inversión privada sencillamente no tiene capacidad para buscar crédito porque en cierta manera el gobierno, ¿verdad?, le está quitando esa capacidad. Hace una competencia que no puede. No puede. El productor ni el empresario. Claro. Entonces, todo el ahorro que se genera internamente en la economía, entonces el gobierno sencillamente lo agarra y lo succiona. Entonces, vamos a decir que nuestros bancos, y no se puede criticar por eso, claro, porque el que hace negocio, porque es un negocio. El que hace negocio busca el menor riesgo posible y la mayor devolución. Y la mayor rentabilidad. Están haciendo lo mismo que haría un propietario individual de dinero, que dice, en vez de yo comprar este terreno, fabricar esto, contratar y meterme en todos esos líos de contratación y pago, mejor lo coloco en este instrumento, me cobran tanto de impuestos, tengo un dinero asegurado y yo no tengo problema. Pero obviamente hay que reconocer que la inversión privada es una inversión, el componente privado es mucho más sano que en el caso del sector público. O sea, el sector público hay una serie de consideraciones y la tasa de retorno, por ejemplo, de cualquier inversión que se haga por el sector privado eso incluso los estudios lo indican, es mucho más sana, ¿verdad? En el caso del sector público, cuando esas megas obras, uno sabe los elementos de corrupción que han traído como consecuencia, entonces esos son los elementos que hay que tratar de evitar. Hay que construir y establecer que la inversión en la República Dominicana sea sostenible, sea sana y que tenga una mayor rentabilidad social. Muchas veces cuando el gobierno, que uno no lo critica y que es bueno en cierta manera, siempre y cuando se manejen con todas las reglas del juego, toda la transparencia posible, pero uno sabe en muchos casos cómo se dan esos procesos de contratación de obra, esos procesos muchas veces que las obras, esos sobrecostes que hay, y todo eso al fin y al cabo va en detrimento de la sociedad. Bueno, ahora mismo tenemos un caso muy emblemático, el consorcio Tenimón, Estrella y Odebrecht está reclamando otros más de 700 millones de dólares extra. ¿Tú te imaginas? Después que la propia comisión que el gobierno designó dijo que no se pagara un centavo más. No, y ahí hay una litis. No, y cuando la misma Odebrecht ha indicado, o funcionarios, por ejemplo, en Brasil, ha indicado que ellos a sus obras le añaden un sobrecoste de casi un 22%. Para el pago de coima. Para el pago de coima. Entonces, si eso, o sea, tú te imaginas, por ejemplo, los recursos que eso ha significado para la sociedad dominicana. Nosotros hemos hecho estimaciones y solamente por el pago de coima estamos hablando de casi más de 4.000 millones de dólares. Solamente por el pago de coima. Sí, porque ellos hablaron de lo que ellos admitieron, pero ya sabemos todas las obras que han construido y a todas las hacían una adenda, Claro, Odebrecht está aquí, incluso haciendo obras del año 2002. Y cuando tú agarras la cantidad de obras que ha hecho Odebrecht, en términos de pesos, estamos hablando de más de 162.000 millones de pesos. Bien. Vamos a poner un puntito ahí, profesor, para que vayamos a una primera pausa. Claro. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de algo muy importante que nos corresponde a todos y todas, del dinero de todos nosotros, los dominicanos y dominicanas, el presupuesto nacional. Hay problemas con la deuda, hay muchos compromisos, y esta es una sociedad que todos los políticos y la iglesia y todas las academias han dicho que hay un componente de deuda social atrasada durante muchos años, sectores que esperan, sectores que no han recibido lo que les corresponde del Producto Nacional.
Profesor, si tenemos ese compromiso ya de más o menos entregar en pago de deuda interna y externa la mitad de lo que se proyecta en un presupuesto, porque ni siquiera vamos a decir lo que se recauda, porque hay una parte que no es recaudación, sino préstamo. Estamos hablando entonces que para 2018 se tendrán que destinar a esos fines de pagos de deuda y esos compromisos alrededor de 400 mil millones de pesos. Entonces el Estado se quedará con poco más de 400 mil millones. Con eso, ¿qué puede hacer? Porque ya hay un 4% comprometido con educación. Entonces vienen los compromisos fijos. Fijo, el 4% para educación. Hay una parte que no se puede tocar. Mira, hay un tema también importante, Gustavo, que es el tema de las exenciones fiscales. Ah, sí, el gasto fiscal. El gasto fiscal. Por ejemplo, en el presupuesto del 2018, el monto prácticamente es muy parecido al de este año, o sea, sus estimaciones. Estamos hablando de alrededor del casi 6.1% del PIB. Eso es equivalente a 234.500 millones de pesos. Que es un dinero que el Estado deja de percibir porque exonera o subsidia. Exonera o subsidia, pero yo creo que el gobierno va a hacer un rejuego y lo viene haciendo desde hace varios años. Por ejemplo, en el presupuesto del 2018, cuando uno analiza la tabla de las exenciones fiscales, me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, para la actividad, la ley que ampara el desarrollo fronterizo, que hay exenciones de ITEVIS, tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, exenciones tanto por aduana como también a nivel de impuestos internos. Pero en los considerandos del presupuesto de la ley, dice lo siguiente, dice, para las actividades que se acojan a la ley sobre desarrollo fronterizo, se le cobrará el ITEVIS por aduana. Sí, entonces, aunque ellos lo han cuantificado, pero ese es un monto que yo creo que el gobierno lo va a cobrar, aunque esté en la ley exento, pero lo va a cobrar como una manera de agenciarse más recursos. Pero ahí se le cobraría a los insumos. Sí, los insumos, porque una vez que esa empresa de aquí produzca y se supone que la transferencia de su bien aquí no se le va a cobrar. No se le va a cobrar, sí, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que como aparecen las exenciones, pero entonces uno dice, el gobierno está haciendo una serie, o va a hacer una serie de subterfugios para agenciarse más recursos, tener más recursos y poder tener mucho mayor holgura, porque como tú has dicho y como hemos dicho, ya toda la parte del gasto, toda la parte que tiene que ver con el pago de la financiación es muy alta. Entonces el gobierno tiene poca capacidad para hacer cosas. Fíjate que ha concentrado, ha dicho, bueno, nosotros hemos protegido a los sectores sociales, pero el gasto social, o sea, apenas representa el 8.5 del PIB. O sea, por más que tú hayas escuchado, ese gasto social no es diferente al del año pasado, ni mucho menos al del año anterior. Por el gasto social estamos hablando toda esa política de subsidio, de transferencia, la tarjeta solidaridad, correcto. Que son pequeños montos, aunque dicen que ya hay casi 1 millón de personas ahí, otros dicen 800.000. No, pero familias, 800.000 familias. Familias. Pero en términos del número de personas, asumiendo que cada familia tiene 3.2, estamos hablando de millones, de 2.400.000 más o menos. Que es una cantidad importantísima. Entonces, el gobierno se ha concentrado, básicamente, utilizará el 4% de la educación como un mecanismo para hacer cosas. Por ejemplo, son 152.000 millones, ahí no solamente incluye el pago de nóminas, sino hay una serie de elementos. Bueno, las compras que se hacen para consumo de alimentos. De útiles escolares, uniformes, mochilas. Por ahí hay mucha... El mismo acondicionamiento de los planteles conlleva una compra. La idea inicial del presidente, que uno no sabe si ya se abandonó completamente, parecía buena para dinamizar la economía de una manera más equitativa. Claro. Porque la idea era que si un muchacho o muchacha se ganaba un sorteo en una escuela, en una comunidad lejana, que comprara los insumos para la construcción en la misma zona. En la misma zona. Y así el comercio y todo se dinamizaría, pero ya sabemos la historia que pasó con eso. No, y al principio
en alguna zona dio resultados. Impactó. Impactó, porque tú lo que estás haciendo es que el presupuesto lo está distribuyendo de forma más equitativa a nivel regional. Sí, así es. Porque entonces la inversión generalmente, mira, tú has tocado un tema importantísimo, muy importante, porque en el presupuesto del 2018, en cada presupuesto aparece al final cómo va a ser la inversión a nivel geográfico. Y casi tú encuentras que... Eso es importante y no se toma en cuenta claro, siempre. claro, entonces tú encontrabas que generalmente las inversiones se concentraban en las zonas, obviamente más pobladas, pero el Distrito Nacional, Santiago, y habían zonas lejanas que era donde la pobreza en muchos casos era mayor y esas zonas eran olvidadas. Esa situación al principio tuvo un impacto importante, pero luego eso se relajó, uno sabe luego cómo toda la historia de Usow, la historia de Usow, ese tipo de situación. Pero yo creo que en cierta manera el gobierno tiene muy poca holgura para aumentar. Sí, porque estamos hablando, si ya de esos 400.000 y tantos millones, ¿no? Ya de eso se sabe la parte que está comprometida con educación. Claro, claro. Hay la nómina que tiene el Estado, que ahí está Fuerza Armada, los profesores, salud pública, no es mucho rejuego. Las Fuerzas Armadas. Sí, entonces los empleados formales que hay en el Estado. Claro. Entonces, no tiene como mucho rejuego el gobierno para hacer cosas nuevas, por lo menos no tiene. No, y en el presupuesto no hay cosas nuevas. En el presupuesto, básicamente, incluso muchas instituciones le dejaron el mismo monto, otras le aumentaron, por ejemplo, 300. Si le dejan el mismo en los hechos, es una reducción. Mira, por ponerte un ejemplo, deportes, el Ministerio de Deportes, sí, apenas le aumentaron 200 millones de pesos. Que eso es bueno, eso es casi el crecimiento vegetativo. Claro. O la devaluación. O la devaluación, el crecimiento vegetativo del presupuesto. Sí, básicamente, entonces, y así hubieron cientos de instituciones, porque el gobierno tiene problemas. O sea, hay un problema serio. Bien, profesor, ahí entonces hay que hablar otro punto, claro, que forma parte de una ley, que es la Ley Nacional de Desarrollo. Sí, la ley. Con miras al 2030, pero yo creo que tenemos que revisar y proyectarla al 60 porque no se ha cumplido nada, claro, prácticamente. Así es. Entonces, así es. Eso conllevaba varios pactos. Claro. Pacto eléctrico, que está durmiendo el sueño de los justos. En la educación más o menos se llegó a hacer algo, pero uno no sabe cómo anda. Estaba otro pacto que el propio presidente Medina, y me pareció interesante cuando él lo planteó, siendo candidato todavía para el 2012, que él hablaba de un pacto para reconvertir, relanzar el sector productivo industrial dominicano, modernizarlo. Ya había una idea que se había creado en la gestión del presidente Fernández, que era lo de Proindustria. Sí, se creó Proindustria. Pero uno no sabe exactamente qué se ha logrado por ahí. Claro, claro. Y era porque nosotros estamos en el DERECAF. Claro. Y si usted va a los supermercados, estamos llenos de productos de nuestros amigos de Centroamérica. Así es. Productos en los cuales aquí se supone que somos competitivos, claro, como el ron, por ejemplo. Sí, el ron. Pero hay un ron de lujo de Guatemala ahí, carísimo. Sí, ron de caña. Una cosa más cara que un whisky. Sí, así es. Y uno, revisando las estadísticas, yo estaba viendo que, por ejemplo, Nicaragua, que es un país que no tiene una relación armoniosa con Estados Unidos, ha estado exportando mucho más que nosotros, incrementando relativamente lo que ellos hacían antes, se ha incrementado en relación con nosotros, que no hemos aumentado tanto la exportación de Estados Unidos después de DERECAFTA como ellos. Mira, ¿qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Mira, hay dos países que tienen déficit que sobrepasa incluso en algunos años los 3.500 y hasta los 4.000 millones de dólares, solamente con Estados Unidos, que es el caso de la República Dominicana y el caso de El Salvador. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica es interesante ver el caso costarricense. Los costarricenses tienen un superávit que sobrepasa los 3.500 millones de dólares. Y los nicaragüenses han venido, en principio tuvieron un déficit, pero luego entonces han ido reduciendo, han ido disminuyendo. Y la República Dominicana aprovechando el mercado de Estados Unidos. Y yo creo que esos dos países que te he mencionado, la República Dominicana y El Salvador, son los que, todo lo contrario, han venido ampliando el déficit. Yo creo que aquí hay un problema serio de competitividad. Yo creo que si verdaderamente hay un pacto que hace falta, al margen del pacto fiscal, es un pacto por la reconversión del sector industrial en la República Dominicana. El sector industrial tiene la característica de que es el sector que más encadena, que mejores salarios paga,
el sector donde la productividad es más alta. Y eso yo creo que lo hace ser un sector... Y genera valor agregado. Y genera un valor agregado. Pero lo que ha ocurrido aquí con la incorporación de la República Dominicana y con la puesta en ejecución del DERCAFTA a partir del año 2007, en enero de 2007, es que ha habido una caída precisamente del sector industrial. El sector industrial representaba años anteriores alrededor de un 25, un 26% del PIB, ahora representa un 20, un 21, y a uno le da pena en otrora industria que encadenaban mucho en la República Dominicana, se han convertido prácticamente en almacenes importadores, porque es mucho más fácil, es mucho más barato importar que producir, pero también hay una serie de limitaciones internas que no le permiten muchas veces, no son motivadores ni incentivan a que esas industrias puedan mantenerse. El caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, tasa de interés, por ejemplo, alta a nivel términos reales. Si tú comparas, por ejemplo, las tasas de interés promedio en la República Dominicana son más altas que en Centroamérica. Y son más altas por una situación de estructura de mercado. Por ejemplo, cuando tú observas la rentabilidad del sistema bancario en la República Dominicana, es el más alto de toda Centroamérica. Entonces es un problema de concentración, vamos a decir. Sin embargo, nosotros, eso se traduce en tasas más altas para los sectores productivos. Los sectores productivos evidentemente que no se van a meter en un proceso de largo plazo cuando las tasas de interés son altas, y eso limita la competitividad. Y limita la expansión. Y la expansión. Si tú también le incorporas el problema institucional, resultado. Bueno, el último informe del del Foro Económico hablaba Mundial, de eso, de todas las trabas, las trabas para hacer negocios. Aquí recientemente se han conocido dos casos de empresas internacionales, entre ellas una de Taiwán, claro, que estaba metida con mucho entusiasmo en un proyecto de generación de energía limpia, y le pusieron tantas trabas que al final decidieron empacar e irse de aquí. Porque, yo no sé si esa empresa que tú te refieres, pero aquí hubo un proyecto de una empresa taiwanesa, de un proyecto de energía solar, sí, sí, extraordinario. Sí, venían varios, una eólica y una solar. Y una solar, entonces, bueno, yo... Sí, un sujeto por detrás le dice, dame tantos millones. Y eso no puede ser. Entonces, todo eso limita, yo creo, la inversión, la calidad de la inversión. Y entonces, nosotros todavía no hemos comprendido que un país como la República Dominicana lo que necesita es exportar cada vez más, exportar bienes. Mira, las exportaciones de bienes en los últimos 15 años han pasado de un 19% de las exportaciones totales, perdón, de un 25% a un 19%. O sea, estamos disminuyendo. Estamos disminuyendo. ¿Y las importaciones, profesor? No, entonces, fíjate, yo en estos días le estaba explicando a un grupo de maestrantes precisamente la balanza de pagos, y le decía, miren, ¿cuánto estamos nosotros importando? Alrededor de casi 19 mil millones de pesos. ¿Cuánto estamos nosotros exportando? 9 mil millones. No pasamos de ahí desde hace casi 10 años. Tenemos un déficit. Oye, el déficit, claro, de la cuenta corriente ha disminuido por el problema coyuntural de los precios del petróleo. Pero no es porque las exportaciones han crecido. Y hay otras cosas también. Yo pienso que debe haber, siempre se dice una alianza, pero claro, yo digo que hay una obligación de parte del Estado, claro, de mejorar áreas, claro, incentivar. Todo el mundo que más o menos conoce lo que es el comercio, claro, para el mercado de los dominicanos en Estados Unidos, claro, sabe es un nicho de mercado. Que la yuca que comen, que es mocana de origen, sí, los dominicanos allá de Costa Rica, sí, los costarricenses no fueron tontos, vinieron aquí, se llevaron la planta, mejoraron, hicieron las inversiones y nos comieron los caramelos. Pero mira, Gustavo, ellos son los que están supliendo de yuca mocana, sí, pero ya producida en Costa Rica, al mercado dominicano en Nueva York. Mira, Gustavo, cuando tú analizas el sector agropecuario en la República Dominicana nosotros tenemos, la República Dominicana, más infraestructura hídrica. O sea, estamos hablando de presas, canales, más que toda Centroamérica. Y además un microclima fabuloso. Fabuloso, o sea, nosotros somos un continente en miniatura. Sí, sí. Tenemos microclimas de un bosque seco, bosque húmedo, de todo. Entonces,
O sea, tenemos todas las condiciones para tener un sector agropecuario, para desarrollar un sector industrial mínimamente dinámico, que podamos exportar, pero obviamente que eso no ha ocurrido. Y yo creo que todo el elemento de carácter institucional, que eso es importante, eso es un valor que yo considero que es un intangible, eso ha contribuido a mermar en muchos casos la capacidad emprendedora del sector productivo en la República Dominicana. Y el sector productivo en muchos casos también se ha aliado a esas malas prácticas vinculadas con el Estado. Entonces, eso se ha convertido ya en un elemento de carácter político clientelar que no es bueno. Por eso yo digo... Y genera un ambiente raro. Rarísimo, Si claro. tú eres de... Es como, por ejemplo, una persona que vaya a un barrio donde Claro. hay unas reglas de juego de quienes viven ahí. Así. La maña, la Claro, trampa, claro, la cosa, claro. el tigraje. El que no es de ahí no se sabe mover en ese ambiente. Claro, claro, claro. Y le es raro, no puede entrar. Si va a invertir, dice, ¿con quién es que puede ser de acuerdo aquí? No, no, Pasa lo mismo a nivel de un país. Sí, Si sí. hay una serie de trampas y componendas entre el sector productivo y el Estado, viene alguien extraño y no sabe moverse en ese tipo de cosas. Yo siempre recuerdo, y nunca se me olvida, un sociólogo de origen español, en una conferencia, y él estaba, alguien le hizo una pregunta sobre las instituciones, la mala, cómo se construyen buenas instituciones. Él dijo algo que nunca se me olvida: mira, al fin y al cabo, son las buenas prácticas. Y las buenas prácticas con el tiempo se convierten en valores. Y esos valores con el tiempo se convierten en una cultura. Y la cultura se convierte en un cemento duro, fuerte en la sociedad. Es decir, que cuando la gente ya... Y esas buenas prácticas han pasado de una generación a otra generación. Las últimas generaciones ya lo tienen tan fuerte que cuando ven el letrerito que dice no pase por la grama, no pise la grama, la gente lo entiende eso. O no crucen rojo, la gente lo entiende eso porque se ha convertido en una cultura. Entonces nosotros tenemos que tender a eso, comenzar primero con buenas prácticas. Si no hacemos buenas prácticas de forma institucional, obviamente que eso no va a permear a los sectores productivos, a los agentes económicos, y definitivamente las cosas no van a resultar. Vamos de nuevo a una Así pausa es, con su así anuencia, es. profesor. Gracias. Continuamos con el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, profesor, hay que ver sectorialmente, pudieran hacerse algunos cambios para, con el mismo volumen de recursos, tratar de mejorar la economía. No, yo lo que creo, señor Gustavo, es que generalmente como hay compromisos fijos, y eso puede generar tensiones entre instituciones y el gobierno central, el gobierno va a comenzar, y ya comenzó, a buscar mejoría a través de los gastos tributarios, a cobrar impuestos por adelantado, impuestos muchas veces que lo pueda cobrar en frontera, vamos a decir por aduana, para evitar cualquier elemento de evasión. Hay un elemento importante que hay que tomar en consideración, que ya lo anunció el director general de Impuestos Internos, es que van a revisar lo que es el procedimiento simplificado de tributación, que es un procedimiento que va dirigido a que los pequeños y medianos empresarios puedan tributar, y ahí se ha detectado, según el director general de Impuestos Internos, una gran cantidad de evasión, porque hay empresas que no califican, que parece que se han acogido a ese procedimiento y están pagando menos, y por ahí parece que va a venir una gran barrida en ese sentido. O sea, yo creo que el gobierno ha apostado a una mejoría recaudatoria, a una mayor eficiencia en las recaudaciones, a un mayor control en los pagos impositivos, porque en cierta manera, ante la imposibilidad de llamar a un pacto fiscal por la situación que uno sabe, lo complicado que es políticamente hablando, si todavía el pacto eléctrico no ha concluido y va a tener 2 años y medio,
Entonces un pacto fiscal que es mucho más complicado, es obvio que se llevará más tiempo. Entonces creo que el gobierno ha optado por esa situación, o optará por esa situación, tratando, y así lo dice el presupuesto, de elevar un tanto la presión tributaria y que pase del 13.75 a llevarla a un 14.25. Es Eso decir, nada más que con más eficiencia en la recaudación. pueda, sí, Y no puede, profesor, el gobierno, porque hay muchos de esos subsidios y claro, exoneraciones claro. que son medidas dadas por un decreto, por Claro, una claro, claro, directriz, claro, claro. no se pudieran revisar, porque eso no son No, leyes. yo creo que ellos comenzarán a revisar. Hay muchos, por ejemplo, muchos temores con gente vinculada a la ley de cine, que ya incluso se ha hecho algún tipo de mención pública de que por ahí pueden haber también, o ha habido elementos evasivos, de evasión, pero hay otras que son lo más grueso. Por ejemplo, el caso de las exenciones a las zonas francas. Estamos hablando de un monto de 33.000 millones, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque hay ahí elementos internacionales, hay que evitar, es un sector muy competitivo y si tú cambias una ley y otro país no lo hace, entonces puede haber Ya está en en desventaja. desventaja. Además que hay unos compromisos Claro, con el inversionistas compromiso que vinieron que, con unas condiciones que no se la puede que cambiar. no se la puede cambiar. Hay también un elemento que es con el caso de las exenciones al sector eléctrico, que hay contratos que tú no lo puedes cambiar porque está sujeto a cualquier tipo de demanda a nivel internacional, una corte internacional, que son lo más grueso. Pueden haber algunas holguras con respecto al caso, por ejemplo, del turismo. El turismo tiene una característica, tiene alrededor de 6.000 millones de exenciones, pero hay algo extraño. Cuando uno observa los reportes de la Dirección General de Impuestos Internos, en sus estadísticas, el sector de los hoteleros, por ejemplo, reporta pérdidas. Y eso lo ha hecho durante los últimos años. Entonces, es extraño que un sector que está creciendo, o sea, esté reportando. Y ahí pueden haber algunos elementos de contabilidad creativa, como nosotros le llamamos. ¿Cómo Y es? de contabilidad creativa que el gobierno Aquí tendrá, hay mucha contabilidad sí, creativa en este país. que el gobierno tendrá que ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a tomar control en esos sectores que verdaderamente, como tú has dicho, los, eh, los, los incentivos no son contratos ni son leyes, sino son decretos en muchos casos que le da mucho mayor margen al gobierno para en un momento determinado eliminarlo, ¿no? Pero básicamente esos son los elementos que hasta ahora el gobierno, según las declaraciones y según lo que uno ha venido observando en la práctica, ese es el mecanismo que el gobierno va a utilizar para ir mejorando poco a poco. Claro, no es que le va a dar una cantidad importantísima de 3 o que va a llevar la presión tributaria, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debió de haber pasado de un 14, luego a un 17 y luego a un 24. O sea, dar esos saltos así significa obviamente hacer transformaciones, un pacto fiscal, aumentar tasas impositivas a impuestos que sí verdaderamente generan muchos ingresos. Bueno, Pero eso, hay algunas propuestas, profesor. Han venido planteando algunos técnicos hace mucho claro, de que, por ejemplo, el IVA, que es el ITEVIS, claro, se haga universal, incluso que se le ponga a la medicina, claro, todo claro, de educación, y que en esos renglones, si es necesario, es mejor hacer una devolución posterior claro. para evitar la fuga, porque, por ejemplo, uno ve aquí una farmacia y lo que menos vende es medicina. No, no, eso es Usted verdad. puede comprar una corbata como esa, un Claro, reloj, así un es, perfume. así es. Entonces, todo eso probablemente, no soy adivino, pero estoy casi seguro que se registra como medicina. Claro. Y se vuela en el ITEVI. Pero hay algo, mira, hay algo importante que tú has mencionado. El caso de esos negocios que aparecen, por ejemplo, declarado, para unos fines que están en una actividad y sin embargo lo que venden son de otra actividad. Tú sabes que precisamente eso, muchos de los negocios, de ese tipo de negocios, que se acogen a un procedimiento simplificado de tributación, eso se va a revisar, porque ahí hay un componente de evasión.
al fin y al cabo, o sea, porque tú sencillamente me estás presentando información como que tú perteneces a un sector, sin embargo tú estás vendiendo bienes de otros sectores que no sí, debe tener que el no debe mismo tener trato el frente mismo, a la claro, autoridad y eso impositiva. pienso que se va a revisar para el próximo año. Otro caso que siempre se ha hablado, pero nadie quiere, como dicen, meter la Claro, mano popularmente, la cucharita ahí. es, por ejemplo, el sector agropecuario. Un sector sensible, en muchas ocasiones anda bien, otras veces no anda bien. Muchas veces se dice, bueno, por ahí de esos productores que son millonarios. Claro, claro. Esos productores de arroz del Cibao. No. Eso irrigan con avionetas, no son pobres. O muchos productores Tienen como, grandes, tienen como avícolas. 10 aviones. Claro, no. Es, Tú sabes. en esas plantaciones de arroz, no sé si usted ha estado por esa zona entre San Claro, Francisco y La Vega. sí. Tienen avionetas, o sea, Sí. no son por el diablo, No, pero esa gente regularmente no se le cobra ese impuesto, entonces dicen que ellos no pueden. Mira, Gustavo, ese es un sector que... Los ganaderos por igual. No solamente en la República Dominicana, es un sector... en Estados Unidos ocurre eso, un lobby fuerte. Sí. Y en el caso de la República Dominicana, casi todos los años, bueno, ya se ha convertido en una tradición. Siempre sacan una normativa a principios de año donde se le exime, se le exonera del pago de ITEVIS a todas las actividades vinculadas con el sector agropecuario. Yo creo que eso no va a cambiar, por características muy particulares. El presidente de la República ha mostrado... Ningún presidente va a querer que se diga que en su gobierno comenzó a cobrar el impuesto a los productores. A los productores. Porque de todas maneras, esa gente es verdad que hay momentos que ellos son sacrificados, son los que producen la comida de todos nosotros. Es un sector estratégico. Entonces, y ese es un argumento. Y siempre yo recuerdo que en una ocasión el INDRI intentó que se pagara algo por el agua, que sale costosísimo esos sistemas de irrigación. Eso es costosísimo. Son miles de millones que invierte el Estado. Claro. Y casi matan al director. No. Ahí no hay forma, y yo creo, claro, por eso que hay que hacer un pacto fiscal. Pero un pacto para transparentar todo eso. Porque puede ser que quizá un productor pequeño no pueda, pero se puede hacer una media. Si no te va a pagar que sea tanto. Claro, porque es obvio que aquí el sector reformado durante mucho tiempo recibió muchísimas subsidios a través del Banco Agrícola, a través del financiamiento estatal. El gobierno le arreglaba la tierra, el gobierno incluso le compraba la semilla, con un pequeño fundo, pero son pequeños productores. Un pequeño fundo, no, claro. Se le puede poner algo único, pero hay productores que pero son hay grandes productores que son empresarios viendo esa figura y que conocen y que le ha ido muy bien y que eso se benefician. Entonces tú lo que estás haciendo es que está dando un subsidio que al fin y al cabo quien se está beneficiando en cierta manera es el gran productor, no es el pequeño productor. Entonces, igual ocurre, por ejemplo, con lo que pagamos todo por el cambio de placa de vehículo, ¿verdad? Es un impuesto. Claro. Pero no es justo que un vehículo utilitario como el suyo, como el mío, independientemente del año, pague igual que una persona que se puede dar el lujo, y bien que se lo dé si se ganó su dinero, de comprar Maserati, un Porsche, un Maserati. Claro. Si usted quiere ese lujo en un país como este, debe pagar. Bueno, en Estados Unidos lo sabe muy bien, los que compran vehículos importados, no hechos en Estados Unidos, tienen que pagar mucho, y en Europa igual. Entonces tú ves ese tipo de distorsión, vamos a decir, que y ahí sí no puede decir que es un sector sensible, porque eso es un lujo. No, es un lujo. Que yo no lo critico, que se lo dé quien quiera, si puede. El que pueda pagarlo, que se lo dé. Pero que la sociedad sepa que eso tiene un coste y que verdaderamente tú no puedes cobrarle un impuesto a una persona que tiene un carro de concho, vamos a decir, o un carro utilitario, que una persona que tenga un carro de lujo. Y esas son verdaderamente de las distorsiones que nosotros debemos de poner en la mesa a la hora de que hagamos un gran pacto fiscal, que yo lo veo como un gran contrato social que debemos aprovechar, porque cuando hablamos de fiscalidad, eso genera mucho... Mira, aquí durante muchos años se habló... Mucha polémica, ¿no? Se habló de el precio de la democracia. Claro. Yo recuerdo un discurso que el doctor Peña Gómez en un momento pronunció diciendo, oh, caramba, los países occidentales, Estados Unidos, debe pagar el precio de la democracia. Así es. En referencia decía que eran tacaños a la hora de la colaboración. Y él decía, bueno, Cuba está ahí, ha sobrevivido porque la Unión Soviética la asumió y pagó el precio del socialismo, con un gran subsidio, con una serie de cosas.
Pero igual el sector privado, digo yo, haciendo un poco no, utilizando esa expresión. Porque la democracia, la tranquilidad, eso tiene un precio. Claro. Y quienes la viven mejor claro, son los que deben pagar más. Claro, la estabilidad política, la tranquilidad, el hecho de que tú puedas de una forma u otra moverte, ¿verdad? Oye, todo eso tiene un coste. Yo le decía a un grupo de alumnos, yo decía, mira, cuando se habla de un modelo social, cuando se habla o de que Finlandia, por ejemplo, paga muchos impuestos, pero la gente cree que al fin y al cabo es algo que surgió así, es porque la sociedad en un momento determinado, esa sociedad está dispuesta a eso. O sea, yo siempre digo, bueno, muchos o pocos impuestos va a depender de si el actor, el ciudadano está en disposición de, y el Estado está en disposición de, por lo tanto eso debe ser un contrato social. Bien claro. Bien claro, porque si la República Dominicana y si el ciudadano dominicano decidió tener un buen nivel de vida y gozar de un buen nivel de vida y que tenga buenos hospitales, también eso tiene verdaderamente una respuesta. O sea, yo me sacrifico, pero también tú tienes que bueno, yo, eso. un amigo que es de Austria, recuerdo que me decía que en un momento ellos pagaban 70%, él y su esposa, de sus ingresos. ¿De sus ingresos? Pero él me dice que no, que lo pagaba contento. Contento. Porque eso es un seguro de vida. Por Claro. ejemplo, ellos tenían un niño y el niño tenía un problema de salud, que ese seguro nacional de salud que tienen era full, completo. Todo, y completo. cuando no había solución allá, dijo, mira, hay dos hospitales, uno en tal sitio en Estados Unidos y otro es el Pasteur de París. ¿Y ¿Cuál tú quieres? Sí. Cubierto todo por ese seguro que él pagó. Claro. El hospedaje de él y su esposa en un hotel 5 estrellas. Le pagaban su sueldo mientras durara esa situación, porque por eso él pagó esos impuestos. Claro. O sea, si no pago yo 70, el 80. No, y eso, entonces eso es un contrato social, y eso es una disposición que tiene el ciudadano, que tiene el Estado, de cada quien cumplir su parte. O sea, y cuando tú lo ves así, o sea, ningún impuesto es alto o es bajo, porque la sociedad, en cierta manera, está asumiendo eso, y el Estado está asumiendo compromisos. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar eso que se llama pacto fiscal y transformarlo en un verdadero contrato donde la sociedad dominicana, ¿qué tipo de Estado queremos nosotros? ¿Qué responsabilidad van a asumir los burócratas? Incluso, ¿qué tipo de partidos políticos, el financiamiento que se le va a dar a los partidos políticos? Los hospitales, la educación, todo eso, la universidad pública, meter todo eso ahí, de tal forma que salga algo diferente, algo nuevo, de cara precisamente al futuro. Y para que no sigamos con dando los servidos por lo comido, porque no se incrementa más allá, no se expande el país, así no puede ser. No, entonces vienen, te dicen que la economía crece, que crece, que crece, es cierto, pero sin embargo las condiciones de vida de la gente no crece tampoco. Profesor Antonio Siriaco, muchísimas gracias, siempre es un gran honor conversar con usted. No, para mí, Gustavo, es un honor siempre estar contigo y cuenta conmigo. Así es, así. Y cada vez que la universidad tenga uno de esos informes interesantes, ya estamos trabajando en el próximo. Así es, para nosotros publicarlo, que es importante. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.